Mateo cerró la puerta con un golpe que retumbó en la penumbra. El aire estaba denso, como si las paredes quisieran asfixiarlo. Don Álvaro dijo: «Tu silencio me pertenece. No olvides quién sostiene tus cadenas». Mateo apretó los dientes, con el corazón martillando como un tambor de guerra. Había soportado insultos, órdenes y desprecios, pero esa frase lo desgarró más que cualquier grillete. Isabel, desde la esquina, bajó la mirada, incapaz de romper la tensión. La sombra interior susurró: «Nunca escaparás, es más seguro obedecer». Pero el temblor de la mano de Mateo lo traicionó. No era miedo solamente, era rabia contenida. El eco de la traición colgaba en el aire, como un cuchillo invisible. En ese instante quedó claro que no había marcha atrás. La independencia no sería un deseo, sino una necesidad desesperada. El eco del portazo aún vibraba cuando Mateo se hundió en una silla, con la frente sudorosa y los ojos fijos en el suelo. Don Álvaro dijo: «Tus actos son un insulto». «Debo tener miedo, pues es un diudateo, cada empío pone sino, pues deseo una que acaba de decisivo». Canofera Meno dijo: «Tus actos son un insulto». La frase cayó como un látigo en medio del silencio. Isabel tragó saliva, incapaz de intervenir. Mateo pensó en su padre muerto, en las promesas incumplidas y en cómo había llegado a depender de un verdugo disfrazado de benefactor con toeita. La sombra interior susurró: «Acepta tu lugar». Pero Mateo sintió la quemadura de la humillación en la piel, como si cada palabra del opresor lo marcara a fuego. El miedo no podía ocultar lo inevitable. La rabia buscaba salida. El reloj de pared golpeaba cada segundo como un martillo en la mente de Mateo. Don Álvaro dijo: «Si levantas la voz, perderás lo poco que tienes». Isabel, con los dedos entrelazados, murmuró: «No merece este tormento». Pero sus palabras se perdieron en el aire, ahogadas por el silencio. Mateo levantó la vista por un instante y vio el reflejo de su propio rostro en un espejo agrietado. Ojos cansados, mandíbula apretada, un hombre al borde de quebrarse. La sombra interior repitió: «No puedes ganar». Pero algo en aquel reflejo le devolvió una chispa que aún no estaba muerta. Mateo cerró los ojos, escuchando el crujido de la madera bajo sus pies. Don Álvaro se inclinó y dijo: «Eres débil, porque me necesitas». Esa frase le atravesó como un cuchillo. Isabel reprimió un sollozo, apretando los labios con fuerza. El aire estaba espeso, cargado de resentimiento. La sombra interior lo envolvía como una serpiente, susurrando que la dependencia era más segura que la libertad. Pero en el pecho de Mateo algo palpitaba con violencia, un latido que no quería rendirse. Mateo abrió los ojos de golpe y clavó la mirada en Don Álvaro. No pronunció palabra, pero el silencio pesó como un desafío. Isabel contuvo el aliento, consciente de que algo se quebraba. La sombra interior gritó: «Obedece». Pero Mateo dejó que la rabia asomara en sus pupilas. El opresor retrocedió apenas un paso, sorprendido por esa chispa. No era una rebelión aún, pero sí la primera grieta en la máscara del sometimiento. La habitación quedó en silencio tras la tensión inicial. Mateo se dejó caer sobre el borde de la cama, con los hombros encorvados. Recordó la voz de su madre diciéndole: «La dignidad no se negocia», pero esa frase parecía un eco lejano. Don Álvaro, con voz gélida, dijo: «Todo lo que eres, me lo debes». Isabel miró a Mateo, intentando encontrar en su rostro la chispa de aquel niño que alguna vez reía sin miedo. La sombra interior susurró: «No vales nada sin él». Mateo se cubrió el rostro con las manos, luchando por respirar. El peso de la dependencia le oprimía el pecho como una piedra. Punto. El silencio de Isabel dolía tanto como las palabras de Álvaro, pues revelaba cuánto lo habían dejado solo en esa guerra invisible. Mateo levantó la cabeza, con la mirada perdida en la pared agrietada. Dijo para sí: «No puedo seguir siendo sombra». Don Álvaro lo escuchó y replicó: «Tú no sobrevives sin mis migajas». Isabel dio un paso adelante, murmurando: «Él merece algo más». Álvaro lanzó una carcajada amarga que llenó la habitación. Mateo apretó el puño, sintiendo que esa frase de Isabel era la primera cuerda que lo sostenía.
La sombra interior intentó sofocar ese destello. No confíes en nadie. Pero en los ojos de Isabel había una firmeza nueva, como si estuviera dispuesta a desafiar las cadenas invisibles que lo ataban. El silencio volvió a instalarse, pero en el pecho de Mateo la respiración ardía como un fuego contenido. Recordó los días en que trabajaba bajo el sol, sudor en la frente, creyendo que cada esfuerzo lo acercaba a un futuro digno. Ahora ese futuro parecía secuestrado por las manos de Álvaro. Isabel dijo: «Si no luchas, lo perderás todo igualmente». Álvaro giró hacia ella con ojos de furia, pero Mateo no apartó la vista de su opresor. La sombra interior repitió: «El precio será demasiado alto». Y, sin embargo, en la mente de Mateo, la idea de libertad empezó a sonar como un tambor de guerra que se acercaba. Mateo se puso de pie lentamente, cada movimiento cargado de esfuerzo. Don Álvaro dijo: «Tus piernas tiemblan porque no sabes estar sin mi voz». Isabel lo miró fijamente y respondió: «Tiembla porque aún se niega a quebrarse». Esa frase atravesó a Mateo como un rayo de verdad. La sombra interior trató de cubrirlo: «No eres más que una carga». Pero en ese instante, Mateo sintió que no estaba del todo solo. El aire de la habitación cambió pesado aún, pero con un resquicio de oxígeno. Y en ese respiro nació una semilla de rebeldía que aún no tenía forma, pero sí destino. Conta. El crujido del suelo acompañó los pasos de Mateo, que avanzó hacia la mesa. Tocó las hojas arrugadas, símbolos de palabras nunca dichas. Don Álvaro dijo: «Esa tinta seca no salvará tu miseria». Isabel, con voz baja pero firme, contestó: «Las palabras pueden ser más fuertes que las cadenas». Mateo dejó escapar un suspiro, consciente de que su vida entera había sido escrita por manos ajenas. La sombra interior siseó: «Si hablas, serás destruido». Pero en su interior algo rugía. No era la voz del miedo, sino la del hombre que comenzaba a reclamar su nombre. La noche se espesaba en la casa, y cada rincón parecía un muro contra Mateo. Don Álvaro dijo: «Tus pasos solo te llevan de vuelta a mí». Isabel intentó intervenir, pero su voz se apagó en el eco de la risa cruel. Mateo recordó cómo en el trabajo sus esfuerzos eran siempre robados, presentados como logros de otro. El fuego en su pecho crecía, aunque las cadenas invisibles lo mantenían inmóvil. La sombra interior murmuró: «Si desafías, perderás incluso el aire». Mateo respiró hondo, sintiendo cómo la vergüenza se convertía en ira, y esa ira en algo más parecido a valor. El amanecer apenas asomaba, y el frío se filtraba por las ventanas. Don Álvaro dijo: «Hoy saldrás conmigo y me servirás como siempre». Isabel se estremeció al escucharlo, pero Mateo no respondió. En su mente volvió el recuerdo de las humillaciones públicas, de ser señalado como inútil mientras los demás reían. La sombra interior repitió: «Mejor calla, el ridículo es peor que el dolor». Sin embargo, esa mañana el silencio de Mateo no era sumisión, sino un arma que empezaba a afilarse en secreto. En la plaza del pueblo, el murmullo de la gente era cuchillos en la piel de Mateo. Don Álvaro lo empujó frente a todos y gritó: «Aquí está el ejemplo de la obediencia». Las miradas de los vecinos fueron dagas silenciosas, mezcla de burla y complicidad. Isabel apretó los labios, incapaz de soportar la escena. La sombra interior siseó: «Eres un espectáculo para su desprecio». Pero Mateo, en medio de la vergüenza pública, sintió que la rabia de tantos años se transformaba en fuego que nadie podía apagar. Los murmullos crecieron como un coro cruel, y Mateo sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Don Álvaro dijo: «Este hombre vive porque yo lo permito». Isabel gritó: «¡Basta!», pero la multitud la calló con miradas de reproche. La sombra interior intentó cubrirlo con su voz: «Acepta, la vergüenza pasará si agachas la cabeza». Sin embargo, Mateo no agachó nada. Levantó la mirada y sostuvo los ojos de su verdugo, dejando que todos vieran la chispa que ya no se podía ocultar. El corazón de Mateo latía como un tambor, y el silencio de la multitud se volvió insoportable. Dijo en voz baja: «Prefiero perderlo todo que seguir siendo tu sombra».
Don Álvaro retrocedió un paso, sorprendido por la firmeza. Isabel contuvo el aliento, comprendiendo que acababa de presenciar un punto de quiebre. La sombra interior gritó con desesperación: «Cállate antes de que te destruyan». Pero era tarde. Las palabras de Mateo habían abierto una grieta en el dominio del opresor, y esa grieta se extendía como un trueno invisible. La multitud se dispersó lentamente, dejando un silencio espeso en la plaza. Mateo permaneció inmóvil, con la mirada fija en el suelo, hasta que escuchó un murmullo inesperado. Isabel le susurró: «No todo está perdido. Hay quienes esperan que alguien se atreva». Don Álvaro frunció el ceño y dijo: «¿Qué insinúas?». El rostro de Isabel palideció, pero no retrocedió. Mateo sintió que esa frase no era un consuelo, sino una revelación. No estaba solo, existía un rumor de resistencia, oculto, vivo, esperando estallar. La sombra interior siseó: «Es una trampa». Sin embargo, la chispa en los ojos de Isabel fue más fuerte que cualquier duda. Esa noche, en la penumbra de la habitación, Isabel se acercó a Mateo con paso firme. Dijo: «Hay otros como tú, cansados de obedecer». Mateo la miró incrédulo, su respiración agitada. Don Álvaro no estaba allí, pero su sombra parecía dominar cada rincón. La idea de una red secreta, de aliados ocultos, rompió la prisión mental que lo asfixiaba. La sombra interior lo atormentó. «Si confías, serás traicionado». Pero Mateo, al ver la convicción en Isabel, comprendió que no todo lo que parecía sometimiento era silencio cobarde. Había voces esperando. Mateo salió al patio en silencio, respirando el aire frío de la madrugada. Recordó cada golpe, cada insulto, cada mirada de desprecio. Isabel lo siguió y dijo: «No eres esclavo, eres la grieta en sus muros». Mateo apretó el puño, sintiendo que su miedo se resquebrajaba. La sombra interior lo atacó con fuerza: «Ellos se burlarán de ti, como siempre». Pero Mateo no apartó la vista del horizonte. Por primera vez, pensó que la rebeldía no era un sueño, era un deber. De repente, un hombre encapuchado apareció entre las sombras, dejando un pergamino en el suelo antes de desaparecer sin pronunciar palabra. Isabel lo recogió y lo entregó a Mateo. El pergamino contenía nombres, señales, rutas, puntos. Mateo susurró: «No estamos solos». Don Álvaro, en otra parte de la casa, percibió un ruido y gritó: «¿Quién anda ahí?». El corazón de Mateo se aceleró, pero esa lista en sus manos pesaba más que el miedo. Era la prueba de que la opresión no era eterna. Mateo desplegó el pergamino con manos temblorosas. Entre las sombras, Isabel dijo: «Si decides luchar, no lo harás solo». El eco de esa frase se incrustó en su alma como un juramento. «Contasio potente le soparadiendo almazanticiando», amó un juramento. Don Álvaro irrumpió en el pasillo, con los ojos encendidos de sospecha. La sombra interior gritó: «Quema ese papel, salva tu vida». Pero Mateo no lo soltó. En ese instante comprendió que la mentira del opresor había quedado al descubierto. No era invencible, no era dueño de todo. Había grietas en su poder, y él, al fin, las veía. La tensión en la casa se convirtió en tormenta. Don Álvaro entró con paso firme, los ojos ardiendo de furia. Dijo: «No tienes derecho a desafiarme». Mateo lo miró fijamente y contestó: «Nunca lo tuviste». Isabel sintió que el aire se rompía con esas palabras. La sombra interior gritó: «Cállate», pero ya no tenía fuerza. Mateo dio un paso al frente, temblando, no de miedo, sino de coraje. Ese fue el inicio del choque inevitable, el hijo rebelde frente al amo que se creía eterno. Don Álvaro avanzó hasta quedar frente a Mateo. Dijo: «Eres nada sin mi voz». Mateo replicó: «Soy más de lo que imaginas». Isabel respiró hondo, sabiendo que la línea entre el desafío y la ruina se había cruzado. El silencio fue un filo que cortaba la piel. Mateo recordó las veces que se había arrodillado para sobrevivir y comprendió que no volvería a hacerlo. La sombra interior insistió: «No podrás con él», pero por primera vez no sonó como verdad. El enfrentamiento estalló con violencia contenida. Don Álvaro levantó la mano dispuesto a golpear, pero Mateo la detuvo en el aire.
Sus ojos se encontraron en un duelo más feroz que cualquier golpe. Pindel y un pundo. Isabel gritó: ¡basta! La sombra interior se deshizo como humo, incapaz de sostenerse. Mateo dijo: no volverás a tocarme. Ese instante fue el verdadero quiebre. El hombre sometido se convertía en rebelde frente a todos los fantasmas de su pasado. El silencio tras el gesto fue ensordecedor. Don Álvaro respiraba con furia, pero su brazo permanecía atrapado en la mano de Mateo. Isabel lo miraba como si viera nacer a un hombre nuevo. Mateo dijo: tus cadenas se rompen aquí. El rostro de Álvaro palideció por un instante, como si sintiera resquebrajarse su imperio de miedo. La sombra interior ya no susurraba, había muerto en el choque. El clímax no era ruido, era ese silencio de ruptura. Finalmente, Mateo soltó la mano de Álvaro, no con miedo, sino con desprecio. Dijo: no eres dueño de nada. Álvaro retrocedió tambaleando, incapaz de ocultar el temblor. Isabel se adelantó, poniéndose al lado de Mateo. El silencio fue roto por un susurro colectivo de la casa. Las paredes parecían respirar libertad. El clímax se consumó. El opresor ya no era invencible y el oprimido ya no era esclavo. El nacimiento de la independencia había estallado con furia contenida y dignidad recuperada. El silencio tras el enfrentamiento se extendió como una sombra larga. Don Álvaro permaneció inmóvil, con el rostro marcado por la derrota. Isabel se acercó a Mateo y dijo: el precio ha sido alto, pero has roto las cadenas. Mateo sintió un peso enorme sobre los hombros, una mezcla de alivio y tristeza. La sombra interior ya no estaba, pero el eco de su voz aún dolía. El cuarto parecía distinto. Las paredes que lo aprisionaban ahora eran testigos de su liberación. La libertad era suya, aunque sangrara por dentro. Mateo salió al patio con pasos lentos. La madrugada era fría, el cielo cubierto de nubes que ocultaban las estrellas. Isabel lo siguió, en silencio. Mateo dijo: soy libre, pero no soy el mismo. Recordó cada palabra, cada humillación, cada miedo que lo había marcado como cicatriz. Isabel respondió: la libertad nunca llega intacta. La brisa helada le golpeó el rostro, recordándole que lo ganado venía con pérdidas irreparables. Aún así, el aire que respiraba era distinto. Era suyo. La noticia del desafío corrió por el pueblo como un susurro de fuego. Algunos lo miraban con respeto, otros con temor. Mateo percibió los ojos de los vecinos y comprendió que su lucha había dejado huellas en todos. Don Álvaro, encerrado en su casa, ya no era más que un fantasma de poder. Isabel dijo: la dignidad que has reclamado no te la podrán arrebatar. Mateo sonrió apenas, una sonrisa rota pero verdadera. La independencia se había cobrado un precio, pero era suya. Mateo se sentó en un banco de piedra, respirando hondo. El cansancio le calaba los huesos, pero dentro de él ardía algo indestructible. Isabel dijo: el dolor no se va, pero ahora te pertenece. Mateo asintió, mirando sus propias manos marcadas por temblores y heridas invisibles. El silencio del amanecer era distinto. No era opresivo, era un respiro nuevo. En el reflejo de un charco vio su rostro endurecido, distinto, irreversiblemente transformado. Con el sol asomando tímidamente, Mateo se levantó del banco y caminó hacia la calle principal. Dijo: la libertad duele, pero la esclavitud mata. Isabel lo miró con lágrimas en los ojos, sabiendo que nada volvería a ser igual. Don Álvaro quedó atrás, reducido a silencio y sombras. El pueblo respiraba distinto, como si también hubiera roto cadenas invisibles. Mateo no era feliz, pero estaba vivo de una forma nueva. Y esa vida, marcada por cicatrices, era el verdadero triunfo. El sol nacía lento sobre el pueblo, tiñendo las calles de un oro apagado. Mateo caminó con pasos firmes, cada cicatriz latiendo como un recuerdo. Isabel dijo: hoy respiras distinto. Él no respondió, pero su silencio tenía la fuerza de una declaración. Don Álvaro, escondido tras una ventana, observaba con impotencia.
Mateo levantó la cabeza, por primera vez sin cadenas, aunque con la certeza de que su libertad llevaba el costo de todo lo perdido. Era un nuevo amanecer, pero no era inocente. Era un amanecer ganado con dolor. En la plaza, los vecinos murmuraban entre sí, algunos desviando la mirada, otros inclinando la cabeza en señal de respeto. ¡Oh! Mateo los observó sin reproche, consciente de que su silencio había sido también su condena. Isabel dijo: «El miedo los mantuvo quietos». Mateo contestó: «El miedo los mantiene prisioneros». El eco de sus palabras recorrió la plaza vacía como un viento frío. Había ganado su independencia, pero sabía que su lucha no era solo personal, era un espejo para todos. Mateo se acercó a la vieja fuente del pueblo, donde de niño había soñado con un futuro distinto. Tocó el agua con la punta de los dedos y dijo: «Al fin me pertenece este reflejo». Isabel sonrió con lágrimas contenidas. El agua se agitó suavemente, devolviéndole un rostro endurecido pero libre. La sombra interior había desaparecido, y en su lugar quedaba una voz nueva, la certeza de haber sobrevivido. La fuente no era solo piedra y agua, era la memoria de un niño que tras tanta opresión volvía a reconocerse hombre. Los pasos de Mateo lo llevaron hasta el borde del pueblo. El camino abierto frente a él parecía un horizonte incierto, pero ya no lo asustaba. Isabel dijo: «Lo que viene será duro». Mateo respondió: «La dureza ya no me quiebra». Su voz sonó firme, como un hierro forjado en el fuego de la humillación. Cada paso que daba alejaba la sombra de don Álvaro y acercaba la promesa de un futuro desconocido. La libertad no era un destino, era un camino sin retorno. Mateo se detuvo en lo alto de la colina y miró hacia atrás una última vez. Don Álvaro seguía atrapado en su propia casa, sombra de lo que fue. Isabel lo observaba desde la distancia, con el corazón en llamas. Mateo murmuró: «Soy mío». Ese susurro fue dinamita, un golpe final que resonó más allá de las paredes del pueblo. No hubo aplausos ni celebraciones, solo el silencio poderoso de un hombre que al fin pertenecía a sí mismo.